más. En el vídeo de hoy toca repaso a las Cortes Generales, el título 3 de la Constitución. Este título está dividido en 3 capítulos. El capítulo 1 de las cámaras, el capítulo 2 de la elaboración de las leyes, el capítulo 3 de los tratados internacionales. Como ya te imaginas, y ante tal magnitud de información, pues haremos un vídeo por cada capítulo. Así que hoy toca las Cortes Generales, capítulo 1 de las cámaras. De los 3 tipos bien diferenciados de poderes que tenemos, ¿cuál es este? Exacto, el poder legislativo, el de legislar, el de las leyes. Con esto ya podemos empezar. Las Cortes Generales representan al pueblo español, están formadas por el Congreso de los Diputados y por el Senado, ejercen la potestad legislativa del Estado, porque ¿quién ejerce la potestad legislativa de las comunidades autónomas? La Asamblea Legislativa de las Comunidades Autónomas, pero como aquí estamos en la Constitución a nivel estatal, hablamos de las Cortes Generales, que son las que ejercen la potestad legislativa del Estado. Aprueban sus propios presupuestos, controlan la acción del gobierno y las demás competencias que les atribuye la Constitución. Y además son inviolables. Pues ya tenemos la carta de presentación de las Cortes. Ahora vamos con los detalles importantes. Representan al pueblo español bien y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Congreso y Senado, 2 cámaras. Nuestro sistema parlamentario es de estructura bicameral. La Cámara Baja es el Congreso, la Cámara Alta es el Senado. Estamos además en un bicameralismo desequilibrado, ya que el Congreso tiene más fuerzas, más atribuciones o más facultades que el Senado. Y esto nos daremos cuenta según vayamos estudiando algunos artículos de la Constitución. Las cámaras representan al pueblo español. ¿Por qué? Pues vamos al artículo 1.2, que nos decía: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Este poder del Estado, que es el legislativo, reside en el pueblo español porque son las personas que elegimos nosotros. Son los diputados y los senadores, son los políticos. Por eso nos representan, les damos ese poder de actuar en nuestro nombre. ¿Y cómo hacemos para que nos representen? ¿Te acuerdas del artículo 23? Los ciudadanos tenemos derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas en un sufragio universal. ¿Y te acuerdas, verdad? Pues ya lo tenemos. A través de las elecciones elegimos a nuestros diputados y senadores cada cierto tiempo, ¿vale? Normalmente cada 4 años, salvo que haya una disolución anticipada de las Cortes o de la Cámara. Seguimos. Las Cortes Generales representan al pueblo español, ya lo hemos dicho, y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Genial. ¿Esto ha quedado claro? Pues vamos al Congreso de los Diputados, artículo 68. El Congreso se compone, según la Constitución, de un mínimo de 300 y un máximo de 400, que serán elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo, secreto, en los términos que la ley establezca. Cuidado, que aquí tenemos que marcar varios datos. ¿Qué ley? La ley electoral, la ley orgánica 585 del régimen electoral general. Hemos visto además que la Constitución nos da una horquilla de 300 a 400. ¿Y qué dice la ley electoral? Que nanay, que 350, clavaditos, 350 diputados para elegir al Congreso. Por sufragio universal, claro, todas las personas que puedan ejercer el derecho a voto, libre e igual. Genial, libertad e igualdad. Acuérdate de los valores que teníamos reconocidos en el artículo 1, nuestros valores superiores. Directo, a través del voto directo que hacemos al partido político, pero como estamos en el Congreso de los Diputados, van a ser listas cerradas y bloqueadas. Y secreto, sobres, cabinas, urnas, etc. Ojo, que lo del secreto es un derecho que tienes, pero no una obligación, es un derecho para ejercer. Pero si no quieres, tú puedes decir a quién has votado sin ningún problema. Y ahora vamos a mezclar un poquito la Constitución con esta ley orgánica. Nos dice, la circunscripción electoral del Congreso de los Diputados es la provincia. Típica pregunta de examen, ¿vale? Perfecto. Vamos allá. Ceuta y Melilla eligen a un diputado. Pone, pues de los 350 que nos marcaba la ley orgánica, ya nos quedan 348 diputados para elegir. Ahora, la ley orgánica del régimen electoral general nos dice: se distribuirá el número total de diputados asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción. A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de 2 diputados. Tenemos 50 provincias, pues ya van 102. O sea, 50 por 2 son 100, más los 2 de Ceuta y Melilla, 102. Ya nos quedan 248 diputados a repartir. Y la ley orgánica matiza lo siguiente para su elección.
Bueno, matiza, vale. No voy a explicarlo todo porque da para otro vídeo completo. El resumen que te puedo hacer es que se asigna un número de diputados a cada provincia en función de su cantidad de población. Provincia, cuidado, que luego hablaremos de este tema, ¿vale? El número de diputados se va a obtener, atento, a dividir la cantidad de población total con derecho a voto entre 248. 248 diputados que nos quedaban por repartir. Luego, cogemos la población total de cada provincia con derecho a voto y la dividimos por el número anterior. Los números enteros que nos dé de ese resultado son los diputados que le corresponden a la provincia, ¿vale? Más los dos fijos que ya tenían. Si la suma final, fíjate en este detalle, si la suma final de los diputados no llega a esos 350, porque la división y demás pues se quedan en algunos pocos, vamos a coger del resultado que hemos obtenido anteriormente, nos han salido unos decimales. Pues las provincias que hayan tenido los decimales más altos eligen a esos diputados que han quedado sobrantes, se los quedan para ellos. Vale. Eso ha sido como resumen. Volviendo a la Constitución, la elección como tal se verificará en la circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional, lo que ya hemos dicho. Pero claro, una pregunta, así al aire. ¿Esta cantidad de diputados es fija para cada provincia desde el inicio de la democracia? ¿Desde que tenemos Constitución es la misma cantidad? ¿O cada vez que hay elecciones tenemos que rehacer el cálculo para saber cuántos diputados corresponden? Pues exacto, se recalcula cada vez que hay elecciones. ¿Quiénes son electores y elegibles para ser diputados? Pues todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. Y además la Constitución aquí añade que tanto la Constitución como la ley reconocerá y el Estado facilitará el derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera de España, derecho a poder votar. ¿Y cuándo convocaremos las elecciones para elegir nuestros diputados? Pues a los 30 o 60, entre los 30 y los 60 días desde la terminación del mandato. ¿Vale? Desde la terminación del mandato. ¿Cuánto dura el mandato? Lo hemos comentado antes, pero ¿cuánto dura el mandato? 4 años. El Congreso es elegido por 4 años. Su duración es de 4 años. Y voy a ser muy pesado. Y termina a los 4 años después de su elección. Lo normal. O el día de la disolución de la Cámara. Extraordinario. O sea que una vez después de la disolución, supuestamente después de los 4 años, convocaremos elecciones entre los 30 y los 60 días desde la terminación de ese mandato. Una cosa. Y para el reparto de diputadas y diputados en función de los escaños disponibles lo vamos a hacer también calculando a través del método DONT, que tampoco voy a explicar hoy en este vídeo porque eso sí queda para otro vídeo mucho más extenso con más cálculos y más cálculos. Lo voy a dejar ahí. Una vez vuelvo, una vez terminado el mandato y convocadas las elecciones, realizadas estas, el Congreso, ¿cuándo deberá ser convocado? ¿El Congreso electo cuándo deberá ser convocado? Pues el Congreso deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes. Esto ha sido ya con respecto al Congreso de los Diputados, que le afecta directamente. Pasamos al Senado, artículo 69. Este artículo ha sido modificado en mayo de 2026, concretamente su apartado tercero. Fecha de sanción, 19 de mayo de 2026. Publicación y entrada en vigor, 20 de mayo de 2026, siendo esta la cuarta modificación de la Constitución española. Una preguntita de examen. ¿Qué es el Senado? Pues el Senado es la Cámara de Representación Territorial. La duración del mandato es de 4 años, igual que el Congreso, y termina cuando pasen esos 4 años o cuando haya habido disolución de la propia Cámara. ¿Cuántos senadores hay en total en el Senado? Pues depende de la población. Te explico un poco. De forma directa, para empezar, 4 en cada provincia. 4 en cada provincia. 3 en las Islas Mayores, Gran Canaria, Mallorca y Tenerife. 2 en Ceuta, 2 en Melilla y luego 1 en las siguientes islas: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. Esto es nuestro número inicial con el que partimos los senadores: 4 en cada provincia, 3 en las Islas Mayores, Gran Canaria, Mallorca, Tenerife, 2 Ceuta, 2 Melilla y 1 por isla: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. Y luego mucho cuidado porque es
En cada comunidad autónoma, no provincia, en cada comunidad autónoma se elige un senador y luego otro más por cada 1.000.000 de habitantes en su territorio. Ojo, al igual que antes que ocurría con el Congreso, cada vez que hay elecciones hay que hacer el cálculo de cuántos senadores corresponden en función de la población. Y como este último caso es a nivel de comunidad autónoma que no de provincia, las comunidades autónomas pluriprovinciales hay que hacer un reparto proporcional. Las elecciones de los senadores, a diferencia de los diputados, se eligen en listas abiertas, pudiendo elegir un máximo de 3 nombres de cualquier partido político. Y estos nombres van a estar ordenados alfabéticamente. Y con ello, más o menos, tenemos una plena capacidad de elección. Listas abiertas, 3 senadores a elegir. Vale, pues ya tenemos a nuestras diputadas y a nuestros senadores. Ahora vamos a ver unos cuantos artículos que les afectan a ellos como miembro individual, como persona. El primero es el artículo 70, que es la incompatibilidad o la inelegibilidad. Vale. ¿Qué cargos impiden que seas diputado o senador? Antes de contestar a esto, te voy a decir que si lo ves conveniente, te puedo recomendar que leas el artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, pues hay algunos cargos más que te impiden, ¿vale? Que es incompatible o inelegible. Pero nos quedamos en la Constitución. El primero de ellos es ser miembro del Tribunal Constitucional, ¿vale? O también presidente del Tribunal Supremo. Altos cargos de la Administración General del Estado que establezca la ley. Vuelvo a decirte que es mejor una lectura aquí el artículo 6, el defensor del pueblo, y aquí añadimos a sus adjuntos, magistrados, jueces y fiscales en activo, incluimos aquí al fiscal general del Estado, militares profesionales, miembros de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad y policías en activo, y también los miembros de las juntas electorales, y aquí incluimos a los presidentes, vocales y secretarios. Y por si acaso aún así tenemos alguna duda, las actas y credenciales de los miembros del Congreso y del Senado va a estar sometida a control judicial, por si acaso, yo que sé, se nos escapa algo. Vale, la Constitución también nos dice, no puedes ser diputado y acumular el acta de una asamblea autonómica, prohibido. Pero, ¿podríamos ser senadores y acumular el acta de una asamblea autonómica? Sí, sí se puede. Al no determinarse su prohibición de modo explícito, esta posibilidad de senador y acumular el acta de asamblea autonómica es válida y admitida. Seguimos. Esto es un tema que a veces nos cae en algún examen. Los miembros de las Cortes no están ligados por mandato imperativo. Vale, ¿qué significa esto? Pues mira, que no puede haber imposición alguna de carácter partidario. O sea, que el partido político no te puede obligar a votar algo o a realizar alguna acción si tus convicciones son otras. Pero claro, tú estás en un partido político y estás representando a los españoles dentro de ese partido político porque conoces y crees en su programa electoral. Cuando esto cambia, si ya no estás a favor del partido político, pues puede darse la situación de que ya no te convoquen en las próximas elecciones, ya no te incluyan en sus listas. O incluso si vas en contra y quebrantas la actuación del partido y te alineas con otro partido, incluso puede darse la figura del tránsfuga, ¿vale? Y ojo, que el partido político al que perteneces no puede obligarte a darte de baja, porque el acta de diputado y del senador es de la persona, no del partido. O sea, que no hay mandato imperativo del partido político, no están sujetos, diputados y senadores no están sujetos a mandato imperativo, pero ahí lo dejo. Luego, las reuniones de los parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria. O sea, que quedamos y nos juntamos para hablar o nos hemos encontrado por ahí y formamos un corro para debatir nuestras cuestiones. Esas reuniones que se celebren sin esa convocatoria reglamentaria, pues lógicamente no van a vincular a las cámaras y tampoco podemos ostentar aquí ni ejercer funciones ni los privilegios que tenemos como parlamentarios. Vale. Los diputados y senadores también gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Vamos al apartado 3 del artículo 63 que decía,
las Cortes son inviolables, pero aquí el artículo 71.1 matiza, diputados y senadores gozarán de inviolabilidad. O sea, que al igual que el rey existe esa imposibilidad de perseguir a los parlamentarios por expresarse libremente en sus manifestaciones orales o con su voto, ¿vale? Eso sí, las cámaras en sus propias reglas disciplinarias, en sus reglamentos, si así está estipulado, sí que pueden aplicar algún tipo de sanción. Pero nosotros, como ciudadanos de a pie, así vulgarmente dicho, no podemos ejercer directamente, no podemos ir contra un diputado o contra un senador, ¿vale? No podemos, y esta protección además se mantiene aun terminado su mandato, pues está realizada dentro de sus funciones, con lo cual no podemos atacarle aquí. Luego también nos dice que durante su mandato gozarán de inmunidad, ¿vale? O sea, que no se les puede detener libremente ni encausarlos sin más, ¿vale? O sea, salvo caso de flagrante delito. Cuidado, aquí ya hemos cruzado una línea roja. O sea, que ni inculparlos ni procesarlos sin la previa autorización de la Cámara a la que pertenezcan. Ni detención, ni inculpación, ni procesamiento sin la autorización. Y aún más, en caso de que haya causas que se puedan imputar a estos diputados y a estos senadores, y aquí viene otra típica pregunta de examen, ¿quién será el órgano jurisdiccional competente? Pues la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, menos. Pero dos detalles aquí de cara al examen, por favor, ¿vale? De lo penal y del Tribunal Supremo, que luego nos encontramos preguntas y respuestas que nos cambian las salas o nos cambian los tribunales, Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y por último, además, los diputados y senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas cámaras. Ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Una asignación que es más o menos como decir una retribución o una remuneración. Si miramos en sus reglamentos, que amplía además esta retribución un poquito más, lo podemos ver en el artículo 8 del reglamento de los diputados y en el artículo 23 del Senado, que aquí nos habla de asignación, ayudas, dietas, indemnizaciones. Vale. Hasta aquí la parte personal, por llamada de alguna manera, de los diputados y los senadores. Ahora vamos a los artículos 72 a 80, que tratan de las cámaras en su conjunto. Y el artículo 72 vuelve a ser otra carta de presentación. Nos dice, las cámaras establecen sus propios reglamentos. Perfecto. Los reglamentos del Congreso y del Senado. Creación y reforma, cuidado, creación y reforma de estos reglamentos serán aprobados por mayoría absoluta en una votación final en su totalidad. Las cámaras, por separado, eligen a sus presidentes y demás miembros de su mesa y regulan el estatuto personal de las Cortes, de común acuerdo, ¿vale? Las cámaras, por separado, eligen a sus presidentes y a los miembros de sus mesas de común acuerdo. Esto es autonomía funcional. Las mesas de las cámaras, ¿qué son? Pues son órganos colegiados compuestos por varios representantes de distintas facciones políticas, que además está presidido por el presidente de cada cámara. ¿Vale? Las mesas presididas por el presidente de cada cámara. Y tienen encomendada pues, múltiples funciones de organización y de trabajo. Las cámaras, como ya te he dicho, aprueban sus presupuestos. Las Cortes aprueban sus presupuestos y esto es autonomía financiera. Si hay sesiones conjuntas de las cámaras, Congreso y Senado, no hay un presidente. ¿Te has fijado en este tema? Que si están en conjunto Congreso y Senado, no hay un presidente propio para las Cortes. ¿Quién es el presidente de las Cortes cuando haya sesión conjunta? El presidente del Congreso. Vale, y las Cortes Generales tienen como tal un reglamento. Bueno, debería de tener un reglamento que sería aprobado por mayoría absoluta de cada cámara, o sea, 2 mayorías absolutas, como un reglamento supremo. Pero ¿qué ocurre? Que no lo tiene, no está hecho. Tenemos una tarea pendiente desde hace más de 45 años. Más o menos, o sea, más o menos el tiempo que tardo yo en arreglar algo cada vez que me lo piden. O sea, que no tenemos ese reglamento de las Cortes Generales. Que en este artículo se estipulan 3 reglamentos. El reglamento del Congreso de los Diputados, mayoría absoluta. El reglamento del Senado, mayoría absoluta. Y el reglamento de las cámaras, doble mayoría absoluta. Y en el apartado 3 tenemos algo muy curioso, que son los poderes de los presidentes de las cámaras, facultades administrativas y de policía.
Las administrativas, todo lo relacionado con su competencia parlamentaria, los aspectos financieros, la contratación, la documentación, etc. Y la de policía para controlar las posibles alteraciones o incidencias que puedan producirse dentro de la institución y con ello tomar las medidas oportunas. ¿Cómo funcionan las cámaras? Artículo 75. En pleno y por comisiones. El pleno es la reunión de todos los miembros, es el órgano supremo de decisión. La función del pleno es súper importante, ya que entre muchas otras cosas la Constitución pues, establece la necesidad de mayoría absoluta del Congreso para la aprobación de las leyes orgánicas y para la reforma constitucional. Mayoría absoluta, ¿vale? Mitad más uno, 176 diputados. Y también nos reunimos en comisiones. Aquí los reglamentos propios de las cámaras dejan un poco de libertad para establecer el número de comisiones y sus componentes. Pero, en todo caso, sí que tenemos que tener una comisión legislativa permanente en las cámaras, a las que le podemos delegar la aprobación de proyectos y proposiciones de ley y además también, aparte de delegárselos, podremos abocárselos cuando, en cualquier momento. Y también será obligatorio tener una comisión institucional del Congreso, que lo tendremos regular en el artículo 151.2, para la elaboración del Estatuto de Autonomía del Régimen Especial. Luego, dentro de las comisiones que se crean, pues pueden estar las permanentes y las no permanentes, las legislativas y no legislativas u otras. También tenemos las comisiones de investigación, que podrán ser nombradas por el Congreso, por el Senado o por ambas cámaras sobre cualquier asunto de interés público. No te imaginas todas las comisiones de investigación que se han ido creando a lo largo de estos últimos años. Pero lo curioso de cara al examen y lo que nos importa es, las conclusiones de estas comisiones de investigación no son vinculantes. Sus conclusiones tampoco afectan a resoluciones judiciales, aunque el resultado de las mismas, de esta investigación, podemos ponerlos en manos del Ministerio Fiscal por si éste ve conveniente mover ficha. Será obligatorio comparecer a estas comisiones de investigación a su requerimiento. Es obligatorio. ¿Por qué? Porque hay una ley que nos dice que regulará las sanciones que puedan imponerse por el cumplimiento de esta comparecencia. ¿Qué ley tenemos? Pues es una ley orgánica, la Ley Orgánica 5 de 1984 de comparecencia ante las comisiones de investigación del Congreso o el Senado o ambas cámaras. Esta ley orgánica es súper curiosa porque tiene 5 articulitos, nada más, y hay uno de ellos que está derogado, que es casualmente de las sanciones por incomparecencia, que lo hemos enviado a la Ley Orgánica del Código Penal. Y volviendo a esa delegación en las comisiones legislativas permanentes, hay una serie de puntos que no se pueden delegar, que son propias del Congreso y del Senado. ¿Cuáles son? ¿Qué no podemos delegar en las comisiones legislativas permanentes? Esto es muy de examen. La reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas, las leyes de bases y los presupuestos generales del Estado. Estos 5 puntos no pueden ser delegados en las comisiones legislativas permanentes ni en ningún sitio. No pueden ser delegados. Reforma constitucional, cuestiones internacionales, leyes orgánicas, leyes de bases y el PG. Bien, hemos visto que las cámaras se reúnen en pleno y por comisiones. ¿Y cómo son las comisiones? Pero hay un órgano más que también es obligatorio y lo encontramos en el artículo 73, que son las diputaciones permanentes. ¿Qué son las diputaciones permanentes? Pues, para que te acuerdes, es el mini yo de cada cámara. Es un órgano de naturaleza especial al que le corresponde velar por los poderes de las cámaras cuando éstas no están reunidas o cuando están disueltas. ¿Cuándo no están reunidas las cámaras? O mejor aún, ¿cuándo están reunidas? Esto también es muy de examen. Las cámaras se reúnen anualmente en 2 periodos de sesiones. Para que te acuerdes mejor, esto es como el colegio. El primer periodo de sesiones es de septiembre a diciembre y el segundo periodo de sesiones, aquí se les alarga un poquito la Navidad, es de febrero a junio. Desde los primeros días de septiembre y febrero a los últimos días de diciembre y junio. En sus reglamentos, cada cámara tiene establecidas cuándo y cuántas sesiones plenarias se pueden convocar. Durante estos periodos de sesiones, las cámaras funcionan al 100%. Fuera de estos periodos de sesiones están de guardia las diputaciones permanentes. O sea, en enero, en julio, en agosto o cuando estén disueltas o haya expirado su mandato.
Aún así, ¿pueden reunirse las cámaras en sesiones extraordinarias fuera del periodo de sesiones? O sea, ¿podemos molestar a las cámaras fuera del periodo de sesiones haciendo que se reúnan? Por supuesto, a petición del Gobierno, de las diputaciones permanentes o a solicitud de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. Estas sesiones, que son extraordinarias, tienen que convocarse sobre un orden del día concreto. Y una vez debatido ese orden del día, se cierra la sesión extraordinaria y fuera. Pero es que también tenemos casos excepcionales en que las cámaras o alguna de ellas deben reunirse estando fuera del periodo de sesiones, que puede ser para el debate y votación de los decretos leyes, que se necesita la totalidad del Congreso, artículo 86.2, o también cuando se declaran los estados de alarma, excepción o sitio, que quedan automáticamente convocadas las cámaras, artículo 116. ¿Vale? Ahí se reúnen. ¿Por cuántos miembros estarán compuestas las diputaciones permanentes? Cuidadito con un detalle aquí. Mínimo por 21 miembros, que se distribuyen de forma proporcional entre los distintos grupos parlamentarios para reflejar la composición de cada Cámara. Mínimo de 21, porque actualmente la Diputación Permanente del Congreso cuenta con más de 60 personas y la Diputación Permanente del Senado cuenta con más de 30 y además todas las suplentes. ¿Quién preside la Diputación de cada Cámara? Pues los presidentes de cada Cámara. El presidente del Congreso preside la Diputación Permanente del Congreso y el presidente del Senado preside la Diputación Permanente del Senado. Y además, entre sus reglamentos también se establecen pues, otros puestos como pueden ser los de vicepresidente, los de secretarios, etc. Pregunta, aunque parezca un poco fácil, ¿qué funciones tienen las diputaciones permanentes? Pues las propias de las cámaras, ¿vale? Las mismas, ¿vale? Ya hemos visto que además para la convalidación de decretos leyes y estados extraordinarios se convocan automáticamente las cámaras, pero mientras las propias de las cámaras. Pero, claro, tienen las funciones propias de las cámaras salvo esas que se convocan automáticamente. Pero ¿qué pasaría si estuviesen disueltas las cámaras, ya sea por disolución o por expiración de su mandato? O sea, no hay cámara realmente, está solo la Diputación Permanente defendiendo aquel fuerte. Pues que las funciones que corresponden en el artículo 86 y el 116 las asume directamente la Diputación Permanente. No le queda otra. ¿Hasta cuándo seguirán ejerciendo las diputaciones permanentes? Pues en el caso normal, hasta la vuelta de las vacaciones o de los periodos ordinarios de las cámaras. Y en el caso extraordinario, que fuese por expiración o por disolución, hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. Y una vez que tengamos nuevas Cortes, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y además también dará cuenta de sus decisiones. Vale, recordamos rápidamente. Tenemos al Congreso de los Diputados y al Senado, cámaras de las Cortes Generales. Dentro de ellas, a los diputados y a los senadores con su número correspondiente, que son elegidos por un plazo de 4 años. Que son inviolables, y también hemos visto los casos de inelegibilidad. Hemos visto la Diputación Permanente, las comisiones y el periodo de sesiones. Pero todavía nos queda un poco más. Las cámaras de vez en cuando se reúnen de forma conjunta. Y aquí vamos al artículo 74. Pregunta de repaso. ¿Quién preside la sesión conjunta de las cámaras? Según el artículo 72.2. ¿Te acuerdas? El presidente del Congreso, porque no había un presidente de las cámaras. Cuando se reúnen las cámaras, preside el presidente del Congreso, ¿vale? Se reúnen de forma conjunta para varias cosas. En el primer bloque tenemos que es para ejercer las competencias no legislativas, o sea, no hacer leyes, que el título 2, la corona, atribuye expresamente a las Cortes Generales, cosa que vimos en el vídeo anterior. ¿Cuáles son estas atribuciones no legislativas? Apunta, que esto ya lo sabemos. La del 57.3, la provisión de sucesión a la corona cuando se han extinguido todas las líneas llamadas a derecho. La del 57.4, prohibición expresa de matrimonio por rey y por las Cortes. El 59.2, el reconocimiento e inhabilitación del rey para ejercer su autoridad. La del 59.3, nombramiento de regente o regentes. 61, nombramiento del tutor del rey o reina menor. El 61.1, que es el juramento y la proclamación del rey. El 61.2, que es el juramento del príncipe heredero y también el juramento de o los regentes. Y
el 63.3, la autorización para que el rey declare la guerra o haga la paz. ¿Y por qué no hemos incluido aquí la del 57.5, que es abdicación o renuncias o cualquier duda de hecho o de derecho que pueda ser resuelta por ley orgánica? Porque esta es una atribución legislativa y lo que busca el 74.1 son las no legislativas. Este era el primer bloque. Además, también se van a reunir las Cortes de forma conjunta para la prestación del consentimiento de Estado para obligarse por medio de tratados o convenios internacionales, convenios de colaboración entre comunidades autónomas para gestión y prestación de servicios propios de las mismas y para la constitución de un fondo de compensación de gastos para distribuir entre comunidades autónomas y provincias para corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo ese principio de solidaridad, ¿vale? Para el consentimiento de Estado, que era el punto 1, para obligarnos por medio de tratados o convenios internacionales, el procedimiento se va a iniciar por el Congreso, relacionado con el artículo 94.1. Y para la colaboración entre las comunidades autónomas y para la creación de ese fondo de compensación económica, la iniciativa la va a tener el Senado, ¿vale? Que además, si miramos el artículo 157.3, aquí vamos a ver que es por ley orgánica. Y todo esto se vota. Estos 3 puntos se votan. Y si no hay acuerdo para sacarlo adelante entre el Congreso y el Senado, y cuidado con las palabras clave que vienen ahora, se intentará obtener el acuerdo entre una comisión mixta compuesta por igual número de diputados y senadores. Esta comisión va a presentar un texto, ya sea uno nuevo o uno retocado, para que sea votado por ambas cámaras. Votado, aquí al no decir mayoría, entendemos que es por mayoría simple, ¿vale? Si sale adelante, perfecto. Pero si tampoco se aprueba, aquí llega el Congreso de los Diputados y dice que el juego es suyo y todo para él. Si el Congreso, en caso de que no se haya aprobado antes por las mayorías correspondientes, él lo aprueba por mayoría absoluta de sus miembros, sus 173, lo echa para adelante y au, cacao. Lo que hablábamos al principio del vídeo, bicameral, sí, pero el Congreso pues tiene algo más de poderío. Y seguimos. A pesar de lo que acabamos de ver en este último apartado, para adoptar acuerdos, ¿cómo deben estar reunidas las cámaras? Reglamentariamente, o sea, conforme a sus reglamentos. ¿Quién convocará las cámaras? Pues normalmente los presidentes, salvo otras opciones que hay en los reglamentos. Porque claro, si no están convocadas reglamentariamente, pues no vinculan, sus acuerdos no vinculan a las cámaras. Nos acordamos de ese artículo 57.3. Y lógicamente en esas reuniones pues habrá una convocatoria formal que llevará el orden del día. ¿Y con la asistencia de cuántos miembros? Pues con la mayoría de los miembros, o sea, mitad más 1. Y para que sus acuerdos sean válidos, deberán ser aprobados ¿por cuántos? Por mayoría de los miembros presentes, o sea, asistencias para que sea válida, mitad más 1, mayoría de sus miembros, sus acuerdos aprobados por mayoría de los miembros presentes. Esto es una mayoría simple de los presentes. O sea, que para que puedan sacar algo adelante, los trámites normales, convocatoria formal de reunión, al menos la mitad de sus miembros y de esa mitad al menos la mayoría de los votos positivos. O sea, el mínimo del mínimo, la mitad de la mitad, ¿vale? Salvo para mayorías especiales que pueden ser ¿cuáles? Aprobación y reforma de los reglamentos de las cámaras y del reglamento de las Cortes, si este existiese. ¿Qué mayoría especial hace falta aquí? Mayoría absoluta. Para la declaración de una sesión plenaria como secreta, y aquí aprovecho para colar el artículo 80, ¿vale? Que es la publicidad de las sesiones. ¿Cómo van a ser las sesiones plenarias de las cámaras? Públicas, salvo acuerdo por mayoría absoluta o que lo diga el reglamento, que entonces serán privadas, ¿vale? Como podrían ser, por ejemplo, las comisiones de investigación. También tenemos mayorías especiales para la aprobación, modificación y derogación de las leyes orgánicas, mayoría absoluta, que lo veremos en el próximo vídeo. El candidato propuesto por el rey para la presidencia del Congreso en la primera vuelta, 99.3, mayoría absoluta. Moción de censura, autorización
del estado de sitio o aprobación de medidas de excepción por el Senado hacia una comunidad autónoma, todo por mayoría absoluta. Y también tenemos otras mayorías que son las mayorías cualificadas. Y dejamos las mayorías absolutas, como podrían ser los 3/5 de nombramiento de los miembros del Consejo del Poder Judicial del Tribunal Constitucional, los 3/5 para aprobar los proyectos de reforma constitucional, los 2/3 para la revisión total de la Constitución, etcétera, con el nuevo texto constitucional. O para la aprobación del proyecto de reforma constitucional cuando haya fallado el procedimiento principal, pero se hubiese obtenido mayoría absoluta por el Senado, 167-2. Como ves, serán aprobados por mayoría de sus miembros, salvo... ¿Vale? Y un detalle de este artículo. De las actuaciones más personales que tienen los diputados y senadores es su voto. ¿Cómo es el voto de los senadores y diputados? Personal e indelegable. Y si se realiza de otra manera, pues ¿cómo será? Nulo, y además seguramente tendría que repetirse. Vale. Vamos con el último artículo. Nos queda nada. Artículo 77, que vamos a utilizar nosotros en este vídeo. Peticiones a las cámaras, que lo tenemos relacionado además con el artículo 29. ¿Te acuerdas? El derecho de petición, que es la posibilidad de dirigirse a los poderes públicos, que todos los españoles tendrán el derecho de petición individual o colectiva, siempre por escrito, y en la forma con los efectos que determine la ley, que era una ley orgánica del 2001 reguladora del derecho de petición, y que además los miembros de las fuerzas o institutos armados o los cuerpos sometidos a disciplina militar solo podrán ejercer el derecho de petición individualmente, ¿vale? Y aquí ya vemos que además el Congreso y el Senado pueden recibir también peticiones, también por escrito, de forma individual o colectiva, pero nunca a través de manifestaciones populares intentando penetrar en las sedes de las cámaras. O sea que todo con tranquilidad y presentado en el registro de las cámaras, que luego viene el Código Penal con sus cositas. Y un detalle, como una parte de ese control que hacen las cámaras sobre la acción del gobierno que veíamos en el primer artículo, el Congreso y el Senado pueden pasarle la petición o peticiones que reciban al gobierno para que éste se encargue de ellas, y si así lo creen conveniente, la Cámara o las cámaras pueden obligar al gobierno a explicarse sobre su contenido. Y para cerrar con algo clásico, ya sabemos que el plazo máximo para contestar una petición, esa solicitud de petición, es de 3 meses, porque lo establece el artículo 11 de la Ley Orgánica. Pero, ¿cómo entendemos el silencio administrativo en el derecho de petición? Con el nivel que tienes ya no sé si merece la pena que contestemos a esa pregunta, pero allá vamos, artículo 24 del 39/2015, que siempre es mejor decirlo, el silencio es desestimatorio, el silencio administrativo en el derecho de petición es desestimatorio. Pues hasta aquí el vídeo del capítulo 1 de las Cortes Generales de las Cámaras, que representan al pueblo español, que están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, que ejercen la potestad legislativa, eso de hacer leyes, controlan la acción del gobierno y son inviolables. Me voy a sentarme un rato a respirar, a preparar un resumen, a hacer test y otras historias que tengo pendientes. Y ya sabes, si no sabes qué hacer mientras estás pues controlando la acción del gobierno, pues ponte un rato con Testea, que siempre viene bien. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.